El Señor les bendiga, es un gozo estar con ustedes. Reciban un fuerte, cordial saludo, nuestro amor desde aquí, desde la ciudad de Ensenada, los pastores Emilio, Yetel y Nurreta, y la iglesia Comunidad Cristiana El Sembrador. Les amamos, les invitamos, les enviamos un fuerte saludo a nuestra amada iglesia en la ciudad de Mérida, Yucatán, Centro Familiar Cristiano Ríos de Sanidad. Quiero que sepan que les amamos y siempre oramos por ustedes. Pastores, saludos y bendiciones. Y pues mi amado hermano, ya para no tomar más tiempo y entrar directamente al mensaje, sabemos que en las redes pues el tiempo es muy importante. Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Vamos a poner un versículo base y de ahí vamos a desarrollar el mensaje, encaminándonos al verdadero propósito de lo que Dios quiere hablar hoy a tu vida, así como lo habló a mi vida, en este día que es jueves, previo al Viernes Santo, al padecimiento de Jesús en la cruz. Y yo quiero invitarte a disponer tu corazón al Señor para este hermoso tiempo. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Padre precioso, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia, por tu bendición. Te damos gracias por tu salvación y por tu sacrificio en esa cruz, donde diste tu vida para darnos vida y vida en abundancia. Honramos y glorificamos tu nombre en esta hora. Padre precioso, y clamo a ti, para que sea tu hermosa presencia y esa hermosa unción de tu Espíritu Santo, llegando hasta los hogares a través de las redes sociales. Enviamos esta hermosa palabra, que es tu palabra, desde aquí hasta Mérida, Yucatán, mi Dios, rogándote que tu palabra sea, como está escrito, esa espada de dos filos que penetra lo más profundo de los corazones. Sé tú hoy hablando a nuestras vidas en una manera especial, sé tú hablando a nuestros corazones, y declaro que es palabra de bendición, palabra de edificación para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Unge mis labios, pon tu palabra en ellos, permíteme hallar gracia delante de mis hermanos, y que toda palabra que salga de mis labios sea palabra tuya, mi Dios, palabra que hoy tú quieres hablar a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Un pueblo agradecido dice amén. Y pues le puse como tema, mi hermano, la importancia de la intimidad. Y quizás tú te preguntes, ¿y qué tiene que ver la intimidad si estaba hablando de cuando Jesús culminó el sacrificio en la cruz? Pero hoy, a través del desglose de este mensaje, te vas a poder dar cuenta por qué le puse como tema la importancia de la intimidad. Porque para que Jesús pudiera cumplir ese sacrificio en la cruz, era necesario que primero pasara por el huerto de Getsemaní. Y a la luz de la Escritura podrás ir entendiendo cada parte. La historia de la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní es uno de los pasajes más profundos de la Biblia. Contiene cosas que ningún hombre puede explicar satisfactoriamente, pero hoy, a la luz de la palabra, a la luz de la verdad y por la revelación del Espíritu Santo, a través de su propia palabra, palabra de Dios, hoy tú y yo podremos entender en una manera bien sencilla, en una manera bien hermosa y en una manera bien clara, que tiene que traer algo especial a nuestras vidas. Esto va a marcar un antes y un después de nuestra vida cristiana, porque nos llevará a ver las cosas de otra manera. ¿Y sabes por qué? Porque las mejores batallas, o las batallas más grandes, se ganan de rodillas. Y para poder entender, vamos a irnos al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 42. Voy a leer solo el primer versículo, y de ahí, parafraseando, vamos a leer los demás para no tomar mucho tiempo. Y dice la palabra en el nombre de Jesús: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro.
Y pudiera parecer que ahí no dice nada, que no hay mucho, que nada más nos está diciendo que Jesús fue a Getsemaní a orar. Pero orando a Dios, indagando y escudriñando la Escritura, buscando en estudios y orando al Padre, el huerto de Getsemaní tenía dos significados, tenía dos motivos especiales. Y el primero de ellos me llevó a pensar, el huerto de Getsemaní, estamos hablando de Jesucristo. El huerto del Edén, estamos hablando de Adán. Adán, el primer hombre, figura de aquel que había de venir, el segundo Adán, Jesucristo. Y fue precisamente en un huerto donde el enemigo le había robado al hombre lo que Dios le había dado. Fue ahí en el huerto del Edén donde Satanás engañó a Adán y Adán pecó, el hombre pecó y perdió la libertad tan hermosa que Dios le había dado. Le quitó la autoridad y vino el pecado sobre la humanidad. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, a deshacer las obras de Satanás. Y era necesario que Jesús en el huerto de Getsemaní peleara la batalla, en el huerto de Getsemaní fuera su agonía, para que él tomara esa decisión. Y no es que la tomara, sino para que en ese lugar él se fortaleciera en oración para poder enfrentar lo que había de venir. Porque te voy a decir algo, Jesús, cuando se hizo hombre, él dejó su principado, dejó su gloria, dejó su majestad y dejó su poder. Para que el sacrificio de Jesús fuera válido y pudiéramos ser salvos tú y yo, él no podía tocar ninguno de sus atributos celestiales. Él tenía que vencer como hombre en su carne. Y él en el trayecto que vivió en la tierra, él padeció, él pasó hambres, él pasó fríos, él fue tentado, él fue perseguido, él fue burlado, escarneado, le hicieron escarnio. Y no estoy hablando desde el momento de la cruz, estoy hablando de su caminar, cuando la gente lo juzgaba y lo criticaba, porque era un hombre bebedor, decían, porque andaba con publicanos y pecadores. Y no, simplemente Jesús estaba enfocado en su propósito y estaba predicando la palabra, estaba predicando el evangelio, estaba haciendo que se cumpla lo que está escrito, porque el reino de los cielos se había acercado. Él estaba yendo a los pecadores para predicarles el evangelio de Cristo y que ellos pudieran tener salvación como hoy tú y yo tenemos salvación. Así como en el huerto del Edén el primer hombre fue Adán, perdió la batalla y pecó al ser tentado, el segundo hombre, que es Jesús, venció al pecado en su carne. Ese es el primer punto de por qué tenía que ser el huerto de Getsemaní y no cualquier otro lugar. Segundo punto, Jesús, un lugar donde él siempre buscó la intimidad, donde hizo su altar, donde pasó noches orando para poder ir cumpliendo su ministerio, fortaleciéndose en oración delante del Padre, fue en el huerto de Getsemaní. Ahí le dio muchas enseñanzas a los apóstoles porque estaban separados del bullicio de la ciudad. Ahí tenía la libertad de poder explayarse sin que nada los interrumpiera. Y ahí también era el lugar donde él a solas oraba al Padre. ¿Y sabes algo? Judas sabía cuál era el lugar donde podía encontrar a Jesús. Jesús nunca tuvo miedo. Jesús fue a ese lugar, porque en la cena, cuando iban cenando, él le dijo a Judas, ve y haz lo que tengas que hacer. A los apóstoles les anunció y le dijo que la hora había llegado, y le dijo, vayan, sígame, vamos a Getsemaní. Jesús sabía que estaba yendo a fortalecerse del Espíritu para enfrentar aquello que tenía que pasar. Versículos 33 y 34 dicen que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y que cuando él los tomó y empezó a caminar con ellos, a los primeros les dijo, esperen aquí, voy a orar. Pero tomó con él, dice, tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Pero dice que él empezó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad.
Él le pidió a los 3 apóstoles que estuvieran un poco más cerca de él y que mientras él oraba, ellos velaran con él, que se fortalecieran también y lo cubrieran en oración. Jesús estaba pasando por un momento muy duro, por un momento muy difícil. Jesús decía que se entristecía, que estaba angustiado. Nunca dice que tuvo miedo. Él estaba angustiado. Y ¿sabes algo? Cualquier hombre o mujer, cuando escucha hablar de la muerte, cuando te dicen tienes una enfermedad terminal, te vas a morir, algo natural en nuestro cuerpo, en nuestro ser, es que tenemos miedo. Uno se angustia, uno empieza a pensar, ¿y qué será de mi familia, de mis hijos, de mi padre, de mis hermanos? Dependiendo de la condición de cada uno. Pero Jesús estaba angustiado, no por ninguna de esas cosas. Hoy a la luz de la Escritura te vas a dar cuenta qué es lo que verdaderamente hacía que el corazón de Jesús se entristeciera y se compungiera. Y es donde Dios va a hablar bien hermoso a tu corazón y a mi corazón, porque nos va a enseñar algo bien hermoso hoy Dios en esta tarde. ¿Por qué llamó solo a Pedro, a Juan y a Jacobo? Aquellos 3 hombres son los 3 hombres que habían sido testigos de la transformación, de la transfiguración. Eran los 3 hombres que habían visto la resurrección de la hija de Jairo. Eran los 3 hombres que iban a ver la agonía de Jesús, orando al Padre, clamando al Padre, para que ellos pudieran ser testimonio vivo de aquel proceso de nuestro Señor, de aquello que Dios estaba pasando, aquello que el Señor tuvo que vivir por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia. Aquí podemos ver que Jesús estaba triste hasta la muerte y se angustiaba. Y quizás te preguntes, ¿y por qué se estaba angustiando? ¿Por qué tenía tristeza? ¿Porque no habla de miedo? Pero el versículo 35 y 36 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y aquí pudiera haber un juego de palabras. Aquí pudiéramos creer que Jesús en su humanidad como ser humano, como cualquier hombre natural, sabiendo que él no podía tocar aquellos atributos celestiales, pudiéramos pensar que él tuvo miedo. Le está diciendo, papá, si pudieras pasar esta hora, si pudieras pasar esta copa de mí, que yo no tome esta copa. Pero él siempre mostró humildad, mostró sujeción y mostró obediencia. Porque él dijo al final, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te voy a decir algo, iglesia, y medita en esto. En el versículo anterior decía, en la introducción y compartía, que Jesús fue al huerto de Getsemaní porque sabía que la hora había llegado. Él sabía lo que tenía que cumplir. Él sabía lo que tenía que hacer. Si hubiera sido miedo, se hubiera ido a cualquier otro lugar. Pero ¿sabes algo? Él fue a enfrentar y fue al lugar más sencillo para que Judas lo pudiera entregar. Judas no fue a buscarlo a ningún otro lugar. Fue al huerto de Getsemaní, porque Judas sabía, y así le dijo a aquellos hombres cuando fue a entregar a Jesús y le dieron las monedas, yo les diré dónde y cuándo. Y cuando estemos ahí, al que yo le diera un beso en la mejilla, ese es. Jesús fue ahí a esperar el tiempo de Dios para cumplir con su propósito por el cual se hizo hombre y vino al mundo. Y era padecer, sufrir y morir por ti y por mí. Y lo que nos va a ayudar a entender por qué se entristecía, por qué sentía que desfallecía, por qué dijo que tenía miedo, no miedo, por qué usó esa frase, pasa de mí esta copa, que muchos han comentado o han dicho que tenía miedo. No era miedo. La copa tiene un significado.
¿Y qué es una copa? Cualquiera conoce una copa, tú conoces una copa. Y una copa es un artefacto, es un utensilio que al igual en aquel entonces se utilizaban ya fuera para beber agua o para beber vino. Y más de la mayoría de las veces allá en esos tiempos y en esos lugares la usaban para beber vino porque el agua normalmente estaba muy contaminada y escaseaba. Tenemos que recordar que era el desierto, no es como hoy que hay plantas de agua purificada y te llevan tus botellitas de agua, no, era otro tiempo. Pero la copa que Jesús iba a pasar no era una copa de vino. Esa copa tenía que tener algo. Esa copa que él tenía que beber tenía que tener algo. Y es ahí donde está la importancia de hoy, que tú y yo podamos entender, que nos va a ayudar a hacer entender el por qué Jesús en ese momento se angustiaba y se entristecía hasta la muerte. Y quizás te preguntes hoy, ¿qué contenía la copa? Y te voy a contestar conforme a la palabra de Dios. Para que no digas, el pastor eso pensó, el pastor eso creyó. No es ni lo que yo pensé ni lo que yo creí. Es lo que está escrito y es lo que Dios dijo y es lo que Jesús tenía que hacer para darnos vida y vida en abundancia. Dice la palabra de Dios, mas Jehová cargó en él. ¿Quién? Jehová, o sea, Dios. Cargó en él el pecado de la humanidad. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Esa copa que Jesús quería y le decía, Padre, si la pudieras pasar de mí, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Sabes por qué le dolía tanto a Jesús? Porque Jesús no quería contaminarse. Jesús es santo, 3 veces santo. Y él no quería contaminarse con el pecado. Por eso él oraba y le decía, Padre, ayúdame. No lo dice literalmente, pero te voy a decir algo. Algo que nos denota y nos deja ver la palabra de Dios es que en algunos pasajes de otros libros dice que él sudaba y sudaba como gotas de sangre. Y eso habla de una agonía, de algo muy difícil. Científicamente hablando, se ha logrado descubrir que para que el hombre pueda sudar gotas como de sangre, porque sí se ha sucedido, es porque el hombre tiene que estar en una presión muy fuerte. Y para Jesús era algo muy fuerte el tener que contaminarse con pecado. Él era un hombre que amaba la santidad de Dios. Él era un hombre que degustaba, que se regocijaba, que disfrutaba una vida en santidad y no quería pecar. Él no pecó, imagínate, él no pecó, pero por ti y por mí bebió esa copa, bebió el pecado de la humanidad entera, el pecado de todo el mundo. Y él lo llevó en su cuerpo. Y no solamente lo llevó en su cuerpo, sufrió la consecuencia. ¿Y sabes cuál es esa consecuencia? Es lo que menos quería nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que al tener el pecado, eso lo iba a apartar de la presencia de Dios. Él amaba estar en la presencia de Dios. Era a través de la santidad, a través de la oración, era a través de una vida dedicada que él podía estar en la presencia del Padre, aún estando en condición de hombre, mi amado hermano. Y esa es una enseñanza para ti y para mí. Tú y yo tenemos que amar la santidad. Tú y yo tenemos que amar la devoción a Dios. Tú y yo tenemos que buscar la intimidad con Dios. Tú y yo tenemos que amar estar en la presencia de Dios. Porque el amar la santidad es lo que nos aparta del pecado. Y cuando tú y yo estamos apartados del pecado, tú y yo podemos estar en la presencia del Padre. Para eso murió Jesús en la cruz del Calvario.
para limpiarnos con su sangre preciosa de todo pecado, de toda iniquidad, de toda inmundicia. Es ahí en ese lugar, en esa cruz, donde Él anuló el acta de los decretos que se levantaba en tu contra y en mi contra, para que tú y yo pudiéramos ser aceptos y hoy estar delante de la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que entender, iglesia, tú y yo tenemos que amar la santidad y buscar la intimidad con Dios. Y quiero ponerte un ejemplo claro para que me entiendas. Es como si yo te sirviera un vaso de agua, un vaso de cristal transparente y agua cristalina y pura, y yo la pusiera en la mesa y tomara un gotero y fuera al excusado, que esté limpio, no sucio, que esté limpio, el agua cristalina pero en el excusado, y agarrara con el gotero un poco de agua y viniera y vertiera una o dos gotitas del agua del excusado en el vaso, y yo te dijera, bebe, ¿la beberías? Estoy seguro que nadie se atrevería a beber esa agua, porque esa agua estaría contaminada, porque el excusado es un lugar de inmundicia, el excusado es un lugar de desecho. Y sabes, el pecado es inmundicia. Es eso lo que hacía que nuestro Señor Jesucristo se entristeciera y se angustiara hasta la muerte. Él no quería contaminarse. Y ese sentir que hubo en Jesús, de guardarse para honrar al Padre, de guardarse para estar en su presencia, de guardarse para estar en comunión, tiene que estar en tu corazón y en mi corazón. Creo que ahora podemos entender que Jesús, siendo santo, tendría que conformarse. Que Jesús siendo santo tendría que contaminarse, sabiendo que el pecado nos separa del Padre. Esa era su agonía, ese era su dolor y ese era su sentir. Y es ese sentir que tiene que haber en ti y tiene que haber en mí. Pero por amor a ti, por amor a mí, siguió adelante. Es ahí, postrado delante del Padre, orando, que Él se fortaleció en el Espíritu para seguir adelante con aquello que Él tenía que cumplir para honra y gloria de nuestro Dios. Versículos 37 y 38 dice: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hoy podemos ver que en nuestra humanidad nos podemos sentir cansados, agobiados, tentados a tal grado que la carne nos ganará. Pedro se durmió. Tú y yo nos hemos dormido, o quizás hemos caído en pecado o en desánimo. Jesús, que lejos de orar, tú y yo buscamos muchas veces la salida fácil, así como Pedro, que se dejó caer y dormir. Tú y yo quizás hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar a Dios, o quizás nos hemos refugiado en la vanidad de nuestra mente y de nuestro pecado. Jesús les animó y les dijo: velad y orad para que no entres en tentación. ¿Sabes, iglesia? El enemigo siempre está en acecho. Dice la palabra de Dios que Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 39 y 40 dice: otra vez fue Jesús y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Aquí confirmamos lo anterior. Claramente dicen, sus ojos estaban cargados de sueño. Y no estaban cargados de sueño por la fiesta, no estaban cargados de sueño por el desenfreno. Ellos estaban cargados de sueño por servir en la obra de Dios.
Ellos habían estado predicando, venían días caminando, predicando, casi todo el día. Lo dice el pasaje anterior al que estamos estudiando. Hay momentos que la vida cristiana es una lucha diaria y el cuerpo quizás en veces se cansa. No olvidemos que la Biblia nos enseña y nos dice que no es de nuestras propias fuerzas, mas por su Santo Espíritu. Una vez más podemos ver, amada iglesia, que la respuesta a tu necesidad, a mi necesidad y a la necesidad de Jesús en aquel momento como hombre era la intimidad con Dios. Es en la oración, es postrado de rodillas donde se ganan las batallas. Versículos 41 y 42 dicen: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Jesús no se conformó con orar solamente una vez en esa noche. Si te das cuenta, en 2 ocasiones fue y vino y los encontró dormidos, luego los encontró con los ojos cerrados, luego dormidos, cuando les hablaba y les decía que estaban cansados. Jesús sabía que él necesitaba que su vasija estuviera llena de aceite, llena de la presencia de Dios, llena de la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien lo fortalecería en ese momento. En este último versículo que leímos dice: vino la tercera vez y les dijo: ya puedes descansar. ¿Sabes? Para todo hay un tiempo. Jesús sabía que la hora había llegado, pero él ya estaba listo, él ya estaba preparado, él ya había vencido. Porque fue ahí postrado de rodillas donde él aceptó y tomó la decisión de cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Ciertamente parte del sacrificio de él era el morir en esa cruz. Pero primeramente tenía que estar consciente, aceptarlo, fortalecido en el Espíritu para poder cumplir en esa cruz del Calvario. Hoy podemos ver que cuando Jesús regresó, él ya estaba listo. Él estaba lleno del Espíritu Santo para cumplir en su vida el propósito del Padre y con gozo entregarse y pagar el precio que a él le costó nuestra salvación. Hoy hemos visto en una manera sencilla, quiero creer, que lo que más le dolió a Jesús no fueron los clavos, no fueron los golpes, no fueron los azotes. Lo que le pesaba a Jesús era contaminarse con el pecado. Mas por amor a ti, por amor a mí, por amor al Padre y en obediencia al Padre, fortalecido en el Espíritu, él siguió adelante. Hoy a lo largo de este estudio pudimos ver que fue en Getsemaní donde Jesús se fortaleció y decidió ir a la cruz. Y en el Calvario fue donde se materializó. En Getsemaní, él le decía al Padre: si tú pudieras pasar de mí esta copa. Pero cuando se levantó resuelto y le dijo a los apóstoles: vamos, dormid ya, el tiempo ha llegado. He aquí viene el que me entrega. Cuando Jesús se levantó de orar, él ya estaba listo, él ya estaba preparado, él estaba decidido a cumplir con el propósito eterno de Dios en su vida. En el Getsemaní se decidió y en la cruz se materializó lo que él había hecho en Getsemaní. Tomar la decisión
Es ahí la importancia de la intimidad de Dios en tu vida y en mi vida. Las batallas, mi amado hermano, no las ganamos cuando estamos peleando. Las ganamos cuando estamos de rodillas. Porque cuando tú te paras de estar de rodillas, ya vas más que victorioso en Cristo Jesús, porque Él ya te ha dado la victoria. La verdadera batalla la ganamos de rodillas en nuestra intimidad con Dios. Hoy te invito, mi amado hermano, a hacer una reflexión, a meditar en esto que hoy hablamos, que creo que no tiene mucha ciencia, es más que claro, versículos claves, versículos que tú conoces, que has escuchado. Y hoy Dios nos los dio de una manera sencilla para que sea fácil para ti y para mí aplicarlo a nuestras vidas. Hoy te animo. Si hay algo que está estorbando en nuestras vidas, que en veces nos desenfoca, en veces las tribulaciones, las angustias, como por ejemplo lo que está pasando a nivel mundial. En veces nos desesperamos y quizás buscamos salidas fáciles, quizás ver tele, quizás esto. Yo no voy a hablar de pecado porque yo sé que la iglesia, Centro Familiar Cristiano Ríos de Señal, son hombres y mujeres que se guardan. Pero en veces dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de hacer esto, dejamos de hacer lo otro, porque estamos batallando por algo. Se nos olvida que la clave del éxito y la victoria la tenemos. Como dice la alabanza, no hay lugar más alto que estar a sus pies. Yo te animo hoy, mi amado hermano, a que no dejes que nada te desenfoque. Nada, ni tribulación, ni angustia, ni desesperación. Jesús estaba en angustia, en tristeza hasta la muerte, y sudaba como gotas de sangre. Pero Él no salió corriendo, Él no fue a buscar la solución en otra cosa. Él fue y se refugió en su Padre. Tu respuesta y mi respuesta, mi amado hermano, está a los pies del Señor. Oramos. Padre precioso, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque hoy nos puedes enseñar de una manera tan hermosa y tan sencilla. Hoy nos ayudaste a entender el porqué de tu tristeza, el porqué de tu dolor. Hoy nos hiciste ver de una manera hermosa eso que tiene que haber en nosotros. El estar tristes y angustiados hasta la muerte para contaminarnos con este mundo, mi Dios. Gracias porque, Padre, hoy nos enseñaste que en la intimidad con Dios es ahí donde peleamos nuestras batallas. Es ahí donde está nuestra victoria. Hoy te ruego, Espíritu Santo, toca los corazones en cada hogar. Que esta palabra tan hermosa que hoy tú nos hablaste, no solamente quede grabada en nuestras mentes, sino en nuestros corazones. Hoy bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo a los pastores, a Ezequiel y a Darinde, a su descendencia, a la congregación. Padre, yo te ruego que sean hombres y mujeres que busquen la intimidad contigo. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que beban de esa agua de vida que es tu palabra. Y que, como está escrito, de ellos fluya como ríos, de su interior fluya como ríos de agua de vida. Y ese nombre que tú le has dado a la iglesia es ríos de sanidad. Y que a través de ese río que fluirá de ellos, hombres y mujeres se conviertan a ti. Y que las señales, los prodigios y los milagros les sigan. Yo declaro en el nombre de Jesús que señales se mirarán a través de ellos. Hombres y mujeres serán sanados. Hombres y mujeres serán libertados de los demonios, para honra, gloria y alabanza de tu nombre. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Pastores, les amamos. Es un gozo para nosotros.